Bueno, quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos están viendo en el canal de la iglesia, en YouTube, y por supuesto dar la bienvenida al pastor Rawlinson, a ver si lo pronuncio bien, Rangel, pastor en Sevilla. No sé si te quieres presentar un poquito, decirnos de ti, y muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Claro, querido, es una alegría, es un honor, de verdad. Gracias por invitarme y gracias por la oportunidad que me das de compartir lo que tengo y lo que tengo quiero servir a vosotros también. Bueno, yo estoy en Sevilla hace ya casi 3 años. En el próximo febrero completamos 3 años que estamos aquí en Sevilla. Sin embargo, esta iglesia es muy amada y conocida de nosotros hace muchos años. Pues mi padre fue pastor aquí por 20 años, más o menos. Y el Señor me dio el encargo de sustituirlo. La iglesia me ha invitado para trabajar con ellos aquí. Así que, bueno, es una iglesia muy amada, una buena iglesia, grande y que tiene un impacto social también muy importante. Así que a nosotros nos gusta trabajar aquí, nos encanta estar en España y servir a los hermanos. Yo soy brasileño, casado con Marcia, ya 25 años y tengo 2 hijos, Artur y Levi, uno con 20 y el otro con 17 años. Estamos en una fase muy bonita de nuestra vida familiar y disfrutando mucho de la compañía unos de los otros. Y aquí en la iglesia caminando también en el propósito del Señor y buscando el propósito del Señor, intentando adaptarnos a esta situación tan difícil, la que estamos pasando por esta pandemia. Pero sabemos que el Señor está en el control de todas las cosas. Amén. Amén. Precisamente quería preguntarte un poco, ¿nos puedes contar así muy brevemente cómo habéis pasado este tiempo que nos confinaron como iglesia, luego retomamos y otra vez que la cosa se está complicando? Un poco que nos cuente por encima el sentir de la iglesia, ¿no? ¿Cómo habéis vivido ese tiempo? Bueno, claro que como a todos nosotros nos tomó de sorpresa y nos cogió así de una manera, irrumpió sobre nosotros esta situación y tuvimos que adaptarnos. Tuvimos que cancelar los cultos por muchas semanas y hacíamos los cultos por internet. Bueno, en verdad era una reunión que yo hacía aquí mismo de mi despacho, de mi hogar, y ministraba a los hermanos la palabra, orábamos juntos, compartíamos a través de Facebook, que era la herramienta que más usamos. Sin embargo, nuestros pequeños grupos fueron de un soporte y un apoyo muy importante para aquellos que estaban involucrados en los pequeños grupos. Entonces, los hermanos que estaban ahí reunidos y que se reunían semanalmente, aunque por Zoom o por otros medios, pudieron ser más edificados y no se sentían solos, no estaban alejados y estos fueron edificados, siguieron siendo edificados mientras pasábamos por todo este tiempo. Hemos vuelto a las reuniones con aforo limitado, pero siempre lleno el templo. El local de cultos tiene un buen espacio y estábamos siempre ahí con el espacio casi todo lleno. Pero ahora volvimos a cerrar y estamos haciendo otra vez los cultos por internet, por esta segunda ola que vino sobre España. Mientras estábamos en el confinamiento, yo hacía un pequeño vídeo todos los días y también compartía con la iglesia alguna cosita y entre 5 o 10 minutos y compartíamos algo para mantener encendida la llama por el Señor y mantener la fe. Sin embargo, yo creo que algunos lo llevaron mejor que otros por diversos motivos, seguramente algunos motivos justificados. Lo que veo sí es que el Señor nos está llamando para una otra clase de iglesia. Estamos viviendo un tiempo distinto, Oscar. Yo creo que el Señor nos ha paralizado y pide de nosotros una reflexión. Nosotros estábamos muy templocéntricos y por estar muy templocéntricos estábamos también muy pastorcéntricos. Y esta visión del clero, aunque sea el clero evangélico, y el clero, la distinción entre el clero y el pueblo, los laicos, que
y la responsabilidad de hacerlo todo es del pastor. Yo creo que esto el Señor nos está diciendo, no es exactamente eso que he pensado para mi iglesia. Quiero Ajá, algo más dinámico, más orgánico, algo que tenga frutos también, más frutos y permanentes. ajá. Entonces, yo creo que el Señor nos está invitando a una reflexión en este tiempo y estoy intentando hacerlo con la iglesia. Así Ajá. que buscando, pidiendo al Señor la sabiduría para comprender el tiempo en que Amén. estamos. Bueno, Amén. no sé si te he contestado, pero por ahí. Sí, sí, yo creo que es un buen ejercicio esa reflexión que haces, ¿no? Al fin y al cabo es cómo ser iglesia y como bien has dicho, centralizamos todo, ¿verdad? En la vida del lugar de culto, el templo, como lo llamamos, y todo se tiene que desarrollar ahí cuando ahora se nos ha cerrado la oportunidad de reunirnos en los templos durante un tiempo y puede que en otros sitios, como está pasando ahora con vosotros, suceda lo mismo. Y nos lleva a replantear, ¿no? ¿Qué es ser iglesia? ¿Cómo desarrollamos la expresión congregarnos, ¿no? También, ¿cómo lo estamos realizando? ¿Cómo nos estamos cuidando unos a otros? Y es una reflexión que hoy también en nuestro contexto debemos hacer aquí, desde nuestra iglesia igual. Y todas las iglesias creo que deberían hacer el mismo ejercicio. Ujú. Yo Como creo que pregunta, sí. aunque termine la pandemia, Hmm. si intentamos volver al mismo estado de antes, Hmm. yo creo que estaremos volviendo atrás y Ujú. no avanzando, no estaremos progresando, Sí. porque necesitamos ser sabios y Ujú. aprovechar esta oportunidad que el Señor nos da, no llevarlo como si fuera una cosa más en nuestras vidas, porque Ujú. en verdad no es. Lo que está pasando en España y en el mundo es único. Sí. Esto nunca se ha confinado a tanta gente en la historia de la humanidad. Eso es Sí. único. Ujú. Hablamos de eventos históricos grandiosos como las pandemias del pasado o como Ujú. las guerras, etcétera. Y esto que estamos viviendo es un evento histórico grandioso. Ujú. Y nosotros no podemos salir de esto como si no hubiéramos pasado por nada, como si Ujú. hubiéramos tenido unas vacaciones de algunos meses y bueno, hemos vuelto. No, esto no va a pasar así. Va a Ujú. cambiar la política, va a cambiar el manejo de la política, el manejo de los gobiernos, Sí. va a cambiar el poder que el gobierno tiene sobre nuestras vidas, va a cambiar nuestras relaciones unos con otros, va a cambiar muchas cosas. Cierto. Y si nosotros intentamos que la iglesia siga exactamente lo mismo que era en febrero o enero pasado, Ujú. yo creo que estaremos dando un salto hacia atrás, no hacia adelante. La Ujú. iglesia necesita ser un poco más proactiva. Sí. Entonces, lo que a mí me preocupa es pensar, ya estoy pensando en qué clase de iglesia vamos a hacer cuando esto termine. Ujú. Y no intentar solo reaccionar a lo que vendrá, Sí. pero intentar proponer Ujú. algo distinto para lo que vendrá. Sí. Porque es una oportunidad única, única, Ujú. y lo veo con ojos de oportunidad, de verdad, que es una crisis, pero Ujú. también es una oportunidad de presentar algo distinto. Y me acuerdo mucho que la iglesia solo se reunía en sus casas, en las casas hasta el siglo cuarto. Sí, así es. Hasta el siglo IV no existían locales de culto como tenemos hoy aquí. Así es. Esto era impensable para algunos de ellos, o algunos Ujú. imposible, porque vivían bajo persecución, no tenían la libertad que tenemos. Entonces, fue solo cuando empezamos a apropiarnos de los templos paganos que empezamos a tener templos. Sí, así es. La historia Antes tal no lo cual había. lo cuenta así. Sí. Y en el mismo momento en que empezamos a templificar, empezamos a clericalizar. Ujú. Entonces, porque el templo necesita a alguien que lo cuide. Sí. Y entonces ponemos ahí un sacerdote, un Ujú. clero, una Sí. organización que serán entre comillas, santos que van a cuidar de esto. Y bueno, si ellos van a cuidar, yo no necesito cuidar. Ujú. Entonces, clericalizamos y templificamos. Ujú. Pero eso pasó después del siglo IV. Y yo Sí. creo que el Señor nos está intentando, no que lo que hicimos tengamos que
lanzarlo a la basura. No, no es así. Pero que sí, seguro que el Señor nos está pidiendo para que replanteemos un poco la cosa para que volvamos a su propósito original. Así es. Ser sensible a los tiempos y no vivir en nuestra burbuja, que muchas veces sucede, ¿no? Que puede correr ese peligro, como bien estás diciendo, de, bueno, que pase todo y nosotros sigamos en nuestro mundo ajeno a la lectura que sucede alrededor. No significa adaptarnos en el sentido de principio, ¿no? No va de esto, sino de cómo llegar al contexto, ¿no? Al nuestro, cómo conectar con nuestra sociedad. Es interesante porque la iglesia es la unión del trabajo del espíritu con la labor del hombre. Sí. Las dos cosas son imprescindibles, Sí. ¿vale? Las dos cosas. El mismo espíritu está en mi iglesia como está en tuya iglesia, ¿no? La iglesia que nosotros pertenecemos, por eso Sí. la que yo pertenezco. Y la iglesia que tú perteneces ahí en Turis o en cualquier otro sitio, es el mismo espíritu. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una iglesia que es más exitosa o que cumple mejor los propósitos del Señor? Es cómo piensan los hombres, porque es el mismo espíritu. Sí. El mismo espíritu, el mismo Señor, el mismo bautismo, la misma doctrina, todos. Lo que corresponde al mundo, a las cuestiones espirituales, es la misma cosa. ¿Qué nos distingue? Los hombres. ¿Cómo pensamos los hombres? Entonces, unas iglesias tendrán hombres que piensan con más temor y miedo de lo que viene y serán mucho, pero mucho y demasiadamente prudentes y solo reaccionarán a lo que la sociedad vive. Otros hombres y miembros de la iglesia tendrán una visión más proactiva e intentarán dar respuestas a problemas que todavía no han surgido. Encontrarán estrategias, unos que no están quizá muy conectados a las tradiciones más superficiales, no hablo de las tradiciones doctrinales, sino que las prácticas. Entonces encontrarán estrategias que les van a permitir fluir con más rapidez. Otros se aferrarán a las estrategias porque siempre lo hicimos así y quedarán hacia atrás. Pero la distinción no es que el espíritu sea distinto, o porque yo tenga más del espíritu del Señor y tú tienes menos, o porque yo estoy más bendecido, más ungido, o porque oro más. No, la distinción es cómo nosotros los hombres lidiamos con la parte que nos corresponde para administrar la labor de la iglesia. Así es, así es. Nuestra intervención, al fin y al cabo, ¿no? Cómo nosotros afrontamos esa situación. Así es cierto. Atendiendo a esta reflexión, bueno, nosotros hoy día estamos también reflexionando sobre esto y estamos inmersos en un proyecto que tiene que ver con establecer grupos pequeños, básicamente grupos pequeños de conexión, porque estamos centralizados todos en la vida de la iglesia, ¿no? Y eso nos ha hecho, me refiero al local, en la vida de la iglesia, pero en el local. Y eso nos ha hecho reflexionar un poco sobre la necesidad de cuidarnos, sobre la necesidad de establecer conexiones. Y esta pandemia y el estar confinados nos ha ayudado a darnos cuenta de que tenemos esta carencia. Entonces estamos inmersos en lanzar este proyecto y por eso queremos tener impresiones de hermanos, de pastores, como es tu caso, que trabajan con grupos pequeños. Un poco a rasgos generales, si nos puedes decir qué matices o qué diferencias ves en la experiencia en iglesias que no trabajan con grupos pequeños a aquellas que sí trabajan con grupos pequeños. Quizás en 4 líneas o 3 frases, como quieras decirlo. Tú me pides demasiado, en 4 frases decir eso, porque de verdad es ahí que está la belleza del modelo en que nosotros estamos entrando. Nuestra iglesia también está en el proceso de transición, así que todavía no somos una iglesia en pequeños grupos, todavía somos una iglesia con pequeños grupos. Hay una distinción muy grande, ¿vale? Entonces, tenemos pequeños grupos, pero la iglesia toda no está involucrada todavía en los pequeños grupos. Eso es una transición. Sí. Una iglesia con pequeños grupos, yo creo que es una iglesia en que todos los hermanos tendrán la oportunidad de vivir el evangelio, de expresar sus dones,
de compartir el evangelio con otras personas, de sentirse arropados, cuidados, pastoreados, amados. Ujú. Es una iglesia donde las personas tendrán iniciativas, porque los pequeños grupos tienen siempre oportunidad de trabajo, donde todos podemos involucrarnos. Una iglesia en pequeños grupos es una iglesia que ora más, porque Ujú. están entre semana, están ahí juntos, orando unos por otros, saben los nombres, conocen las personas, Ujú. tienen desafíos y retos de compartir el evangelio con personas, así que llevan personas nuevas a los grupos. Um, Tenemos esta experiencia fabulosa aquí en nuestra iglesia de personas que se han convertido, españoles que se han convertido en los Ujú. pequeños grupos y ya hemos bautizado, algunos se están preparando, uh, pero de verdad es una iglesia que yo puedo decirte más orgánica que institucional. Bien. ¿Vale? Es Ujú. más orgánica que institucional. Y por ser más orgánica, crece. Porque lo Ujú. que es institucional es estructurado y muchas veces fijo. Lo Ujú. que es orgánico tiene por su propia naturaleza el crecimiento y el desarrollo. Ujú. Así que eso es lo que a mí más me atrae en el modelo. Te cuento Ujú. que ahora mismo estamos por la transición. Creo que como vosotros estáis ahí también. Ujú. Pero las iglesias que he pastoreado antes, con pequeños grupos, hemos experimentado exactamente esto que acabo de decirte. Ujú. Esta clase de vida, de intensidad de vida cristiana y sin la necesidad del templo, Ujú. y Vaya. sin la necesidad de la presencia 100% del pastor. Ujú. ¿Vale? El cristiano pues, empieza a crecer y a avanzar. Claro que necesita la dirección, la orientación, el ánimo del pastor, pero una vez que estamos juntos como grupo, somos muy fuertes, muy Ujú. fuertes. Así es. Nosotros ni siquiera estamos en ese punto. O sea, nosotros estamos pasando no de una iglesia con grupos a una iglesia en grupo, sino estamos en una transición de una iglesia sin grupo a una iglesia con grupos, ¿no? O sea, vamos Ah, bastante por atrás en ese aspecto. vale. Uno de los temores que más surge a la gente es abrir mi casa, Sí. ¿vale? Recibir personas que no conozco en mi hogar. Ujú. Pero yo creo que el ser hospitalario es una característica del cristiano muy fuerte y muy poderosa. Sí. Que nuestra casa es nuestro terreno. Ujú. Y si traemos a alguien que no conoce a Jesús a nuestro terreno, aquí podemos ministrar más fácil. Es Ujú. más fácil que tú hables de Cristo a una persona en tu casa que hables de Cristo a esa misma persona en la casa de ella. Ujú. Porque en su casa ella tiene su ambiente. Sí. En tu casa tú tienes tu ambiente que ya está lleno de oración, ya está lleno de la presencia del Señor, lleno Ujú. de la palabra de Dios. Tienes ahí cuadros, tienes cosas bonitas en la pared y todo Ujú. esto creas un ambiente donde el Señor ya es Señor. Entonces Ujú. la persona viene a tu casa para estar bajo el señorío de Jesús. Ujú. Así es. Y ¿Vale? andamos rodeados de más hermanos creyentes, ¿no? Que dan. Exacto. Entonces es mucho más tranquilo. Y, y te cuento, un día quizá podamos hablar con los anfitriones que tenemos, Ujú. porque a ellos les encanta recibir personas en su casa. Ujú. Sí. Y los que tenemos son españoles. Y ellos abren su casa y de verdad que son muy bendecidos. Y en Ujú. esta pandemia, como hacemos todo por Zoom, están todos muy tristes con eso, porque no tenemos la relación, pero deseando inmensamente que podamos volver a reunirnos otra vez. Pensando sobre todo aquellos que quizás ponen un poquito más de traba en decir, bueno, esto es un mero pensamiento humano, estos son modas o no sé qué otro tipo de argumentos se dan. Me gustaría tocar un poco el aspecto bíblico. Con otros pastores lo hemos argumentado desde el Nuevo Testamento, pero en este caso, desde el Antiguo, si nos puede dar alguna pincelada, aunque sea de principios, en este sentido organizativo o beneficioso de estar en grupos pequeños. Si nos puede dar alguna pincelada, como hecho bíblico, quiero decir. Sí, no sé si te acuerdas del consejo de Jetro a Ajá. Moisés.
aunque el consejo de Jethro es sobre la organización de la nación, del Estado de Israel. Ahí estamos hablando de un concepto, un consejo básicamente político. Sí. Pero el principio que está por detrás de este consejo vale para la administración de grupos, de pequeños grupos o de grandes grupos. Incluso esto es un principio utilizado no solamente por la iglesia o por el gobierno, es utilizado en las empresas. ¿Por qué? Porque es un principio espiritual que funciona. Que tú compartas el liderazgo en pequeños grupos. El consejo de Jethro, para que Moisés no llevara toda la carga, para que Moisés no estuviera cansado demasiado y la gente se quedara sin atención. Entonces, el Señor usó a Jethro justamente para aconsejar a Moisés, decirle, mira, tienes que compartir esta autoridad que tienes con personas con determinadas características, y ahí puso un listón muy elevado, con personas con determinadas características que te van a ayudar a lidiar con este pueblo, con las cuestiones del pueblo. Claro, en este tiempo eran 2 millones y pico de personas. Entonces, la idea de Jethro era que dividiera Moisés el grupo, este gran grupo, en pequeños grupos de 10, de 50, de 100 y de 1000. Entonces, grupos de 10 que tendrían un líder. Grupos de 50, o serían 5 grupos de 10 que tendrían un otro líder. Después, 2 grupos de 50 que tendrían un otro líder. Después, 10 grupos de 100 que tendrían un otro líder. Eso es una manera de organizar la administración de un grupo sin perder la calidad de lo que se está administrando, que era el objetivo. Entonces, todos los líderes estarían en contacto con Moisés, Moisés les ministraría a ellos y ellos ministrarían y enseñarían al pueblo. Y bueno, eso fue la estrategia que después Jesús utilizó, que después los apóstoles utilizaron. Cuando vemos, por ejemplo, cuando Pablo escribe en la carta a los romanos, el capítulo 16, donde están las últimas salutaciones de Pablo, no sé si te acuerdas, varios versículos dice, saluda a la iglesia que está en la casa del hermano, a la iglesia que está en la casa del hermano, a la casa del hermano, es el oikos, el pequeño grupo, esa es la expresión. Entonces, tú ves que la iglesia misma de Roma, que era, bueno, la primera iglesia bautista de Roma, que no nos oigan los otros hermanos, pero cuando Pablo escribe a la primera iglesia bautista de Roma, no era una iglesia que se reunía en un solo sitio, estaban cada uno en una casa distinta. Ahí se reunían bajo liderazgos distintos, y Pablo nombra a estos líderes, incluso mujeres. Pablo nombra a estas personas que eran los líderes de estos pequeños grupos. Es decir, el modelo, el principio del modelo que Jethro pasa a Moisés es replicado después a lo largo del Antiguo Testamento en el gobierno de Israel y después en el Nuevo Testamento también en la iglesia se vive este mismo modelo. Así que yo creo que esto no es moda, hay una base bíblica muy importante. Pablo dice que no había parado de enseñar públicamente y de casa en casa. Así que todo el consejo de Dios, dice Pablo. Así que es públicamente y de casa en casa, es así que funciona. Cuando Jesús envía a sus discípulos, dice, busquen una casa. Y ahí quédense en esta casa, ministren en esta casa, sirvan en esta casa. Y bueno, experiencias y ejemplos bíblicos tenemos un montón. Hay suficiente evidencia en el principio que detrás, aunque no haya una orden directa en el sentido de establecida, algo así como tenéis que reuniros en el templo y en las casas y tenéis que hacer esta forma de ministerio. No está así, pero sí vemos que de una manera natural es mucho más eficaz el organizarnos en grupos pequeños para llegar más efectivamente y cuidarnos más efectivamente unos a otros. Exacto. Pero dime, ¿dónde está el orden dado en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, que tenemos que tener un templo con los bancos en esta dirección, con el pastor ahí en lo que llamamos altar, con un púlpito y que tengamos un equipo de música? ¿Dónde está la orden para hacer esto? Exacto. Sí, igual sucede lo mismo. Es tradición heredada. Es eso. Entonces, pero sí que es verdad que no creo que lo estamos haciendo mal. Por favor, compréndame. Pero, como te he dicho antes,
la administración de la iglesia o la vida de la iglesia es una junción de lo que Dios hace y de lo que el hombre hace. Y ahí trabajamos juntos. Y vamos a encontrar las alternativas en el Nuevo Testamento y yo veo en el Antiguo también, pero en el Nuevo, lleno de ejemplos en que la iglesia se desarrollaba a través de las casas. Y yo no veo ningún problema con eso. Para acabar, que se nos va el tiempo, hay muchas cosas, ¿verdad?, para comentar enriquecedoras, pero se nos va el tiempo. Quizá... Podemos hablar otra vez, otro día, no hay problema. Podemos hacer otra charla más. Me gustaría que pudieras dar a los hermanos, yo sé que es complicado también, en 3 tips, por ejemplo, en 3 frases, ¿qué beneficios, con la idea de simularlo, ¿no? ¿Qué beneficios pueden encontrar los hermanos en reunirse en grupos pequeños, en grupos de conexión? Muy bien. A modo de frase. Sí, muy bien. Primero, la comunión cristiana se vive de una manera poderosa. Y esta unidad cristiana, como dice Jesús, refleja el mismo Señor a las personas. Cuando seamos uno, entonces la gente conocerá que Jesús es el enviado de Dios. Eso es lo que dice Jesús en Juan 17. Segundo, no estamos siendo alimentados solo una vez a la semana. Así que tenemos alguien, un facilitador, un líder, un coordinador, como quieras llamarlo, que va a estar pendiente de tus necesidades, de tu vida y va a estar contigo, va a ministrar a tu corazón, va a orar por ti. No tendrá todas las respuestas, como yo tampoco las tengo, pero te va a ayudar a encontrarlas y te va a ayudar a estar con el Señor. Y tercero, si tú quieres ejercer el ministerio y quieres de alguna manera, el ministerio que el Señor te ha dado, porque a todos los cristianos Dios ha dado ministerio, tendrás que usar tus dones. No puedes usarlo en una reunión grande. En una reunión grande lo que están ahí usando los dones son los músicos, el pastor que habla y quizá una otra persona que haga una oración. Pero en medio a 100, 150, 200 personas, esto es nada. Pero en un pequeño grupo tú tienes ahí la oportunidad de servir con tus dones. Y tienes la oportunidad de cada uno de nosotros ejercer el llamado del Señor de traer personas que no conocen a Jesús. Porque en nuestras casas, en nuestros hogares, en grupos pequeños, las personas se sienten más bien recibidas, más acogidas, y ahí podrán comprender y sentir verdaderamente el amor del Señor por sus vidas, por supuesto. Yo creo que esos son los 3. Entonces, el ejercicio de los dones, no estarás solo, estarás bajo un seguimiento y una compañía de alguien, y la comunión tendrá un poder increíble sobre tu vida. Eso para mí es poderoso. Bueno, muy difícil, ¿verdad? Intentar resumirlo todo en 3 frases, pero creo que esto todos 3 aspectos muy importantes de la vida en comunidad, al fin y al cabo. Yo te agradezco que hayamos dedicado este espacio para charlar sobre esto. Creo que sería interesante tener una segunda toma, quizá en aspectos más prácticos, ¿no? En cómo reunir, qué hacéis en la reunión y demás. Hacer algo un poquito más práctico que nos ayude a visualizar, más que conceptos. Sí. Y quiero animar a los hermanos. Quiero deciros que no hay que temer. Yo sé que algunos van a estar un poquito así para ver qué es lo que va a dar. No tengo ningún problema con esto. Yo creo que es parte de la naturaleza humana querer conocer primero antes de involucrarse. Sin embargo, el pastor que el Señor les ha dado es un hombre de Dios, inspirado por el Señor. Habéis orado para que Él estuviera ahí con vosotros. Entonces el Señor os ha contestado, ha dado el hombre que estaba en su corazón. Sigan los pasos del pastor, pues para eso sirve un pastor, para guiar las ovejas. Y van experimentando poco a poco, conociendo. No lo hagan sin la base bíblica. Sí, está correcto, Oscar, en enseñarles la base bíblica. Hagan un buen proyecto, pero vayan, métanse en esto, de verdad, de corazón, porque el Señor les va a usar poderosamente y les va a cambiar un poco la perspectiva de qué es ser iglesia y de para qué estamos aquí en este mundo. Entonces, por favor, involúcrese en esto de cuerpo, alma y espíritu, si posible. Amén. Pues muchas gracias por estas palabras de ánimo, estímulo.
Y bueno, nuestro deseo también es que el Señor os siga bendiciendo por allá, que sigáis creciendo, desarrollando, alcanzando a más personas en un mundo tan complejo como el que estamos viviendo. Sí, sí, Un fuerte sí, sí. abrazo. Un fuerte abrazo y muchas gracias por tu participación. Saludos, Querido, hermanos. una alegría y ya estoy dispuesto a otra vez estar contigo. Amén. Una próxima vez. Amén. Sacamos a gente y volvemos a tener A la cita. iglesia. Un abrazo a ti y a tu familia. Bendiciones. Bendiciones. Señor te bendiga. Amén.